tardes, ¿cómo están? Cuesta acostumbrarse, de a poquito nos vamos a ir aclimatando un poco a todo este contexto que nos propone esta nueva artística que estamos estrenando desde el día de ayer aquí en la 99.9 en Marca Deportiva Radio, y en esta tarde de sol pleno en la ciudad de Mar del Plata, de una muy buena temperatura que en su último registro está en 27 grados 3 décimas, en una sensación térmica por encima de los 28, pero que bueno, tuvo un mediodía intenso de mucho calor. Mañana, miércoles, donde bueno, oficialmente muchos niños comienzan el colegio y no tan niños también. Bueno, está pronosticado algún tipo de tormenta para mañana, pero esas tormentas aisladas entre 10 y 40%, que puede ser que llueva, como que no. Puede ser que esté así mañana. Despejado, una hora sin nubes en el horizonte, pero va a ser toda una semana de muy buenas temperaturas, incluido el fin de semana y hasta les diría la semana que viene, ¿no? Otro frente de calor, podríamos decir, de la ciudad de Mar del Plata, por lo menos en este inicio del mes de marzo. Ahora viene la etapa donde va a ser calor durante un tiempo largo. Llegamos a abril, mayo y seguimos con calor y decimos, ¿qué pasó? El verano se corrió y toda esa historia de la que siempre hablamos en definitiva. Bueno, es una jornada donde tenemos novedades vinculadas a los equipos y deportistas de la ciudad de Mar del Plata principalmente. Ya es historia, van quedando los ecos de la entrega del premio de Best en el día de ayer, pero ya por supuesto vamos dando vuelta a la página y empezamos a ver otras cuestiones que han sucedido y que van a suceder en las próximas horas. De a poquito, Círculo Deportivo de Comandante Nicanor Otamendi, equipo que va a ser su estreno dentro de la categoría del Federal A dentro de 12 días, no falta nada. Ha confirmado 4 jugadores más en el plantel, pero que son jugadores que ya estaban dentro del plantel, o sea, venían entrenando con el equipo, venían entrenando con el grupo, y tal como pasó incluso con las confirmaciones anteriores, porque el equipo de Pablo Semeniuk fue confirmando de a 4 incorporaciones en 3 tandas. Terminó confirmando 12 jugadores nuevos en el plantel y bueno, eran jugadores que ya estaban entrenando, que ya estaban en Otamendi haciendo la pretemporada con el equipo y que por X o por B no se terminaban de confirmar hasta que, bueno, como siempre decimos, hay que esperar que el contrato esté firmado y recién ahí poder oficializar las cuestiones, porque a veces pasan esas cositas en el camino que llevan a las complicaciones. Sin ir más lejos, por ejemplo, el caso de Nereo Champagne en Alvarado, ¿no? Que fue oficializado, confirmado, pero se estaba haciendo los estudios previos y surgió ese problema en el corazón. A veces aparecen otras cosas en el camino, nuevas ofertas, nuevos destinos, jugadores que tenían todo acordado, no firmaron contrato y de repente los tenés en otro lugar. Bueno, estas cosas en el mercado y sobre todo en estas categorías pueden suceder y por eso se tomó su tiempo Círculo Deportivo para confirmar 4 jugadores más en el desarrollo ya del tramo final de la pretemporada. Dentro de estos 4 nombres, el más reconocido es el del delantero Cristian Taborda, un delantero de 34 años, de una larguísima trayectoria en el ascenso argentino, sobre todo en este torneo federal, con paso por clubes del exterior, jugó en Chile, en Costa Rica, en Guatemala. También otro delantero un poco más joven, que es Ezequiel Denis, que fue formado en la cantera de Independiente de Avellaneda. Damián Schwint, que estuvo formando parte también de esta pretemporada, el entrerriano de 25 años, que participó incluso del amistoso, el único amistoso que se jugó hasta ahora para Círculo, que fue ante el segundo equipo de Aldo Civi, en aquella mañana del predio del Tiburón. Y el brasileño Francisco de Souza, jugador que también ha hecho toda su carrera profesional en la Argentina, a pesar de su origen brasilero,
y bueno, viene de jugar también el Federal A en la última temporada. Bueno, estos 4 nombres ya se oficializan como parte del plantel que va a afrontar ni más ni menos que este certamen, que es el Federal A. Mientras tanto, después del cierre de la fecha del fútbol argentino ayer, con la victoria agónica de Barraca Central pidiendo la hora, con el muy buen triunfo de Racing que le sacó el invicto a Lanús, que venía como puntero del campeonato además, con ese golazo de Gonzalo Piovi, y la victoria de Central Córdoba, que salió del fondo de la tabla de posiciones con el gol de Ciro Rius del ex Aldo Civi, le ganó a Argentinos. También el cierre de la fecha de la Primera Nacional con la victoria de Agropecuario sobre Defensores de Belgrano por 2-1. Bueno, se cierra una instancia que es la de esta semana, al menos para el fútbol argentino, el fútbol doméstico, podríamos decir, o como se acostumbra a mencionar. Pero tenemos otras cuestiones vinculadas al fútbol que tienen que ver con una semana movida, porque hoy se define la Recopa Sudamericana. Hoy tendremos un nuevo campeón en el continente. En el partido de ida, Independiente del Valle en la altura le ganó 1-0 a Flamengo. Ahora hay que jugar en Brasil. Hoy hay partidos de Copa Libertadores, partidos de vuelta para definir protagonistas de la tercera fase previa de la Copa Libertadores antes de pasar a la fase de grupos. Mañana juega Huracán su partido de vuelta para tratar de meterse en ese lugar de la Libertadores. Y mañana se juega la Supercopa, el famoso Boca Patronato, que en un principio iba a ser el partido que se iba a disputar en el exterior y que finalmente inventaron otro trofeo para poder llevar a Racing y cambiar el reglamento, porque Patronato no vendía lo mismo que por supuesto vendía Racing, por ejemplo, ¿no? Bueno, mañana se juega esa final ante un Patronato que le ha costado muchísimo hacer pie en este inicio de la Primera Nacional, que viene de empatar con Flandria en condición de visitante allí en el Carlos V de Jáuregui, y que bueno, todavía está en esa búsqueda, ¿no? El equipo de Walter Ota, para ver si puede ser un equipo confiable, y en eso se mide con un Boca que recupera casi todos sus titulares y que va a poner un equipo con 5 modificaciones respecto del que viene de ganarle a Vélez, ¿no? Bueno, va a ser una semana de mucha acción, y mientras tanto muy, muy lentamente, porque esta semana tienen más tiempos, tienen más posibilidades, tienen más trabajo para poder realizar o para hacerlo más pausado y más tranquilo. Tanto Aldo Civi como Alvarado piensan en sus próximos compromisos. El Tiburón planteando el horizonte del domingo para enfrentar a Quilmes, un viaje no tan largo, y Alvarado tiene el horizonte lejos, el lunes recién a las 6 de la tarde, pero la semana de trabajo va hasta el sábado, por lo tanto tiene varios días todavía. Ya volvió a entrenar ayer, lo hizo hoy por la mañana, tiene varios días para empezar a caminar esta semana previa a un duelo justamente con este equipo al cual se va a enfrentar Boca por un trofeo en el día de mañana. Patronato es el próximo rival que va a tener Alvarado. Hay que ver después de lo que puede ser una Supercopa ganada, porque por más que vaya mal, viste, estos partidos a 90 minutos puede pasar cualquier cosa, y Boca tampoco es muy confiable en algunos aspectos, por lo tanto hay que ver qué pasa. Y después, por eso es que se termina jugando el lunes a las 6 de la tarde, esta semana corta para el patrón y semana larga y con mucho por analizar para el propio cuerpo técnico de Vigevani, de acuerdo a lo que también vea del conjunto de Walter Ota en el día de mañana. Va a enfrentar al equipo que tiene al ex Alvarado Nazareno Solís, por ejemplo, ¿no? Bueno, va a ser una semana más que interesante, donde hay muchas cuestiones para ir viendo y apuntando. Pero el deporte de Mar del Plata también nos va a dar otras cuestiones, porque además de lo que pasa con Círculo, lo que pasa con el fútbol en líneas generales, Kimberley ayer logró un triunfazo. Le ganó Independiente de Tandil
en tiempo suplementario, 81-80, con un gran trabajo de Maximiliano Maciel, el capitán, el experimentado, el jugador que estaba retirado y decidió volver a jugar porque su hijo juega al fútbol en Kimberley y él andaba por ahí corriendo un poco mientras su hijo entrenaba. Lo convencieron, lo trajeron acá, le dijeron vamos a jugar el prefederal, dijo que sí. En el prefederal ganaron la plaza para este torneo federal, para esta liga federal, y terminó siendo una pieza clave por su experiencia para llevar este grupo, y ayer para lograr una victoria realmente sobresaliente ante un muy buen equipo como es el de Juan Román Aquino, Independiente de Tandil. Y justo encima llega en la previa del duelo con Unión. Va a ser muy lindo el duelo con Unión en el día de mañana, pero el equipo de Cavaco ya hilvana 2 partidos consecutivos con victoria y empieza a tener buenas sensaciones. Es una buena noticia después de las derrotas iniciales empezar a acomodarse en ese sentido. Justamente, y hablando de básquet, Juana Barrionuevo, la jugadora marplatense que hoy forma parte del plantel de ciclista olímpico de la banda en lo que es la Liga Argentina Femenina de Básquet, ha sido convocada para un campus de desarrollo que va a incluir a las jugadoras de la selección U16, y allí vamos a ver cómo sigue su camino dentro de las selecciones. Juana Barrionuevo tiene aspiraciones a permanecer allí, estar dentro de la selección por un largo tiempo. Esperemos que sea de esa manera al menos. También vamos a hablar de la concentración de mayores de natación que se realizó pensando en el año competitivo, que va a ser muy interesante y que por supuesto termina con los Panamericanos y que ha tenido 4 marplatenses en esa concentración. Se anunció oficialmente que el próximo sábado empieza lo que se va a denominar a partir de ahora la Liga Marplatense de Squash. ¿Y por qué Liga Marplatense? Bueno, porque después trataremos de poner un poco de luz a la cuestión. Va a haber ascensos y descensos por categorías, como una liga en serio, y por eso es que se aspira al cambio de nombre y al cambio de modalidad, que veremos cómo termina incidiendo y cómo termina mejorando o no. Se apunta a una mejora del squash en diferentes aspectos, y uno de esos aspectos justamente importantes tiene que ver con esta denominación, este cambio y esta denominación como liga específicamente, ¿no? Bueno, después tenemos algunas otras cuestiones que tienen que ver y que están vinculadas con el deporte nacional e internacional. Leonas y Leones en la madrugada nuestra jugaron por la Pro League sus primeros partidos oficiales de la temporada. Después de las Leonas, después de pasar por Mar del Plata y de jugar 4 partidos contra Irlanda, cayeron 2-0 contra Australia, uno de los mejores del mundo. Y los Leones, que también se enfrentaron con el seleccionado australiano, empataron en tiempo reglamentario, iban perdiendo 2-0, lo empataron 2-2 y después ganaron en los shootout, un punto bonus que les sirve, que les viene muy bien. Es el primer paso de una serie de partidos que tienen allí los 2 seleccionados, así que vamos a seguir hablando de ello a lo largo de la semana allí en Australia. Vamos a hablar de tenis porque hemos tenido y estamos teniendo actividad en el ATP 250 de Chile, donde tenemos muchos argentinos. Está Facundo Bagnis en cancha esperando por su duelo con Marcos Echinato, pero también hemos tenido la presencia de Guido Andreossi, que cayó con Casper Ruud en México en un ATP 500, y también en Dubái otro ATP 500 donde por ejemplo tuvo que trabajar y mucho Novak Djokovic, el número 1 del mundo, para eliminar al checo Tomás Machak en primera rueda. Lo eliminó definitivamente, ¿no? Se destaca que le costó mucho, pero lo terminó ganando. Allí tenemos tenistas de grandísimo nivel, es uno de los ejes centrales de esta semana. Y después también ya tiene rival confirmada Solana Sierra para su debut en el W25 de Tucumán, el segundo W25 que va a disputar después de haber ganado el primero y de haber logrado su primer triunfo en este nivel, ¿no? En los torneos W25. Después te voy a comentar lo que ha sucedido con un caso que habíamos hablado, la nadadora bielorrusa, así se dice, Alexandra Yerasimienia, que ella se había exiliado en Polonia y había rearmado su vida allí huyendo del régimen de Alexander Lukashenko. Fue condenada a prisión en Minsk
se enteró a través de un amigo que le dijo, che, te condenaron a prisión acá en Minsk a 12 años, así que si volvés vas presa, así nomás. Pero bueno, también es una historia bastante particular de todo lo que le tocó padecer y de lo que significa el régimen de Lukashenko, ¿no? Y lo que significan estos regímenes para los deportistas, porque allí, al igual de lo que sucede en Rusia, no podés separar la política del deporte. Acá cada vez nos parecemos más, pero no por lo autoritario, sino porque la política del deporte ya no pueden coexistir una sin la otra. No existe una sin la otra, ¿no? La política utiliza el deporte para atraer sus votos y el deporte tiene que utilizar a la política porque si no, no tiene plata para solventarse. Es una cosa que se retroalimentan, pero terminan dependiendo tanto que se corren los límites, se borran los límites y ya no sabés si es deporte lo que están haciendo o si es política a través del deporte, ¿no? Que son cosas completamente distintas. Una cosa es ayudar a un deportista o a un deporte o a una selección con el interés de simplemente desarrollar el deporte y darle una mano real, u otra cosa es darle una mano porque necesitas que te devuelva algo ese deporte, ¿no? Eso se mezcla todo el tiempo. Por supuesto que el político no te lo va a aceptar como tal, te va a decir que está ayudando simplemente, es la faceta que le conviene, pero siempre te tienen como rehén, porque si después algo pasa, te quitan los fondos, te quitan las becas, te quitan el dinero y se terminó la historia. Sabés que no podés, el deporte amateur argentino en líneas generales no puede desarrollarse si no es con la plata del Estado, en muchos casos. Hasta el deporte profesional, porque ¿cuántos equipos de básquet, por ejemplo, tienen los respaldos y la plata directamente, los de vóley, la plata directamente detrás de un gobierno? Ni siquiera en un gobierno provincial, de un gobierno municipal, a veces terminan corriéndose los límites. Bueno, en un extremo total, Bielorrusia, Rusia, terminan abusando de eso para hacer política y para hacer propaganda política a través del deporte, ¿no? Bueno, eso después te voy a contar la historia de esta nadadora porque le tocó pasar cositas bastante complicadas enfrente del propio Lukashenko. Nos vamos a ir a la pausa, 17:20 la hora en estos momentos en la ciudad. Luego de la pausa nos metemos en todo el desarrollo informativo acompañándote hasta las 7 de la tarde. Ya venimos. ¿Querés estar informado todo el día? Seguinos en nuestras redes sociales. Marca Deportiva en Instagram y